Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Si el evangelio apócrifo de Judas se hubiera tomado en cuenta, cambiaría por completo el sentido de la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Felipe menciona esta cita, dice: tres eran las que caminaban siempre con el Señor: María su madre, la hermana de esta y María Magdalena, quien se denominaba su compañera marital. Y la compañera del Salvador, María Magdalena, la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la... Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 22 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me sigas acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideras amantes del terror. También recuerda que en pantalla te van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros y nos escribas y nos compartas tu historia paranormal y aterradora. Quiero comenzar haciéndote unas preguntas. ¿Has escuchado alguna vez de los textos apócrifos, de aquellos evangelios que son prohibidos por la iglesia, que representan un peligro para toda la creencia cristiana que hemos tenido en el transcurso de los años? ¿Has escuchado de aquellos papiros que contienen información sobre la vida de Jesús que no fueron contemplados para integrarlos a la Biblia? Pues todo esto y más vamos a estar comentando en el transcurso de este episodio, así que quédate hasta el final y juntos descubramos los misterios que encierran estos textos a los cuales se les llama evangelios apócrifos. Y para esta ocasión, quien me va a ayudar a desarrollar esa temática tan intrigante es Miguel Felipe López Cuellar. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Pues feliz, contento de recibir tu invitación y con ganas de hablar de estos temas que son temas bastante polémicos, bastante controversiales, y que a pesar de que estos textos pues el día de hoy se encuentran a la mano y que es fácil googlearlos y leerlos, pues realmente es que pocas personas, si no es que decir casi nadie, conoce lo que estos textos dicen y el mensaje que tratan de enviar, ¿no? Y aquí yo creo que es importante dar una pequeña advertencia para tus suscriptores, ¿no? De antemano decimos: si usted es una persona que es muy cerrada, que es muy susceptible a estos temas religiosos, le recomendamos discreción y que lo vea de una manera, pues, ¿cómo decirlo?, de abierta, ¿no? Sí. Abierta, porque aquí se van a tratar temas y se van a derrumbar mitos y personajes que de cierta manera los tenemos ya Catalogados de una cierta manera, Miguel. exacto. Tenemos una visión de los personajes que vamos a estar hablando que nos han fomentado durante mucho tiempo y es generación tras generación. O sea, siquiera fuera nada más de mi familia directa hacia mí y ya. Pero esto viene de mi abuelo, de mi bisabuelo, tatarabuelo y así nos podemos ir toda la línea familiar. Casi del inicio del cristianismo, ¿no? Viene Ajá, esa y podemos decirlo que ya está en la sangre, ver de esta manera como este tipo de personajes. Y así como lo comentas tú, es súper atinado esta recomendación que das a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube o que nos están escuchando por Spotify, de que pues traten de verlo de una manera abierta, ¿no? O sea, de que hay diferentes opiniones, puntos de vista, de que hay información a veces que no sabemos manejar y que no conocemos y que cuando la conocemos nos causa un impacto que nos puede desestabilizar. Pero la intención de esto no es desestabilizarlo, simplemente es comentar que hay cierta información que también pudiéramos conocerla, ¿sí? Si al final de cuentas lo que yo creo no se ve afectado por lo que escucho, por lo que veo en este episodio, o por lo que escucho o veo de otra persona o en otras situaciones de mi vida, pues está bien. O sea, con eso soy feliz y me quedo conforme. Pero si creo que puedo obtener otro punto de vista, mejor criterio, más amplitud para tener mayor visión de las cosas, entonces pues lo aprovecho pues para ampliar mi conocimiento. Más o menos así es como lo que queremos dar a entender ahorita con esta introducción, de que si es un tema complicado, sí, y es un tema complicado porque involucra personajes de la Biblia que la verdad
han sido bastante controversiales, y digo controversiales porque si tú tienes una idea de él y yo te digo, ¿sabes qué? Hay otros escritos que mencionan que actuó de esta manera, no como la que tú conoces, sino de esta manera, dices, ah, caray, o sea, ¿cómo es Te abre el posible? panorama, ¿no? Te da otro criterio. Ajá, entonces, pues sí, se recomienda discreción porque eso es un tema complicado, pero pues es un tema bastante interesante. Además de que sea complicado, que sea complejo comprenderlo, pues sí es bastante interesante. Y pues bueno, justamente para dar ahora sí inicio al desarrollo de este tema, pues esos textos de los que vamos a hablar, que al principio se plantea la pregunta si la gente los conoce, y por cierto, antes de continuar, gente, si ustedes quieren opinar algo acerca de todos estos textos y evangelios que vamos a comentar, tienen alguna idea diferente y quieren hacer retroalimentación con nosotros, pues con toda confianza, en la descripción del video ahí pueden ponernos sus comentarios, o sabes qué, Marco, yo escuché esto, o yo leí esto, o sabes qué, Miguel, fíjate que lo que mencionas sobre esto es muy interesante porque yo también había visto una información similar, o sea, no se queden como con esas ganas de poder expresar lo que ustedes opinan de ese tema y ahí pónganlo en los comentarios. Entonces, ahora sí, abriendo ya camino en este tema, fíjate que los libros apócrifos, especialmente los evangelios apócrifos, Miguel, causan mucha controversia en el sentido en que no son bien aceptados por la religión católica y especialmente por los altos mandos eclesiásticos. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia tiene una idea que quiere ahora sí que adoctrinar hacia la población, y con esa idea es con la que van a formar tu creencia religiosa, que la van a moldear, que le van a dar como una guía. Entonces, todos aquellos textos que no concuerden con esa información, todos esos textos que no concuerden con la idea, con la doctrina que te quieren implementar, pues simplemente van a quedar descartados. Al momento de ser libros apócrifos, no se trata de libros satánicos, no son libros malditos, realmente son libros comunes y corrientes como aquellos que fueron integrados en la Biblia. Es más, tienen muchas similitudes y hablan de los mismos personajes. Sin embargo, al decir apócrifo, es como decir un sinónimo de oculto, ni siquiera prohibido, de oculto. Exacto, es su significado realmente, ¿no? Oculto, escondido, exactamente. Este, pues bien lo mencionas y creo que para poder tomar este tema con un poco más de seriedad, por así decirlo, pues sí cabría la pena pues definir, como dices, qué es evangelio apócrifo, porque como lo mencionas, es algo que se sataniza mucho, ¿no? Y que se le da un estatus de hasta de herejía. Así es. Entonces, ¿cómo definir qué es un texto apócrifo? Bueno, pues la verdad, para poder definirlo, primero debemos definir qué es el texto canónico, qué es el canon. Pues esta palabra, como para muchos de las generaciones más jóvenes, ya es algo muy común, ¿no? Ya es algo que lo escuchas en este episodio es canon, este personaje lo es, Ajá. no, pero para aquellas generaciones o personas a lo mejor mayores, pues es una palabra que puede generar un poquito Pues de, de confusión, de ¿no? confusión, Sí. exacto, exacto. Entonces, al hablar de canon bíblico, solo estamos haciendo referencia o solo se está hablando de aquellos textos que entran dentro de la directriz, dentro de lo establecido y lo que es oficializado por la iglesia como institución. Entonces, por ende, los textos apócrifos no es más que solamente decir que son textos que están fuera de ese canon. O sea, no menciona nada, no hay nada de... O sea, que simplemente no son reconocidos por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por varios motivos que ya vamos a ir hablándolos este, y vamos a ir descubriéndolo, ¿no? Pero nada más que eso. Sí, y justamente muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué no fueron integrados en la Biblia si también hablan de Jesús? Hay muchos evangelios y no solo evangelios, sino escritos. Y yo lo hago de manera muy general. Sé que esta temática es mayormente sobre los evangelios porque es como la voz de aquellos que estuvieron súper cerca de Jesús, aquellos que narran directamente la vida, cómo la vieron y de Jesús y cómo actuaba y todo esto. Pero también hay textos de gente que estuvo a su alrededor y sin embargo tampoco no fueron incluidos, ¿no? ¿Cómo es que se decide si se incluye o no se incluye este texto?
Pues de hecho hubo hace muchos años, fue después de la crucifixión de Jesús, fueron aproximadamente como 300 años después de la crucifixión de Jesús, cuando existe algo que se llama Concilio de Nicea. Este concilio pues es donde se reúnen para poder determinar qué libro se va a incluir y qué libro no se va a incluir. Y cabe destacar esto, que pues se le da como una forma muy patriarcal. Entonces, en donde la figura del hombre tiene que ser como la directriz, ¿no? De todo eso, tiene que ser la punta de la lanza para poder dirigir todas estas enseñanzas. Si bien la figura principal es Jesús, bueno, originalmente no se excluye la participación de muchas mujeres y vamos a hablar más adelante una de ellas que participó incluso más que otros apóstoles más allegados a Jesús. Sin embargo, esta figura femenina no se toma en cuenta. Y aquí es donde empieza la manipulación. Y yo digo manipulación, Miguel, y digo control, porque eso es lo que es. O sea, no le vamos a quitar palabras ni tampoco lo vamos a hacer sonar más bonito porque estamos hablando de la religión. No estamos hablando mal de la religión. Esto no se No trata de de hablar religión mal. como fe, ¿no? Sino estamos hablando de la religión como institución. Como institución, no Son como fe. cosas, exacto. La fe que yo tenga sobre si existe un ser superior al que le llamo Dios, sobre Jesús, mis santos y todo eso, eso es muy aparte. Eso es harina de otro costal. Aquí lo que estamos hablando es como institución, porque realmente el que yo hable de una institución no significa que estoy hablando también de lo que la institución profesa. O sea, es decir, el hecho de que tú digas que la institución lo hizo mal, que la iglesia lo hizo mal, lo estructuró mal, no significa que el contenido realmente sea malo. Realmente el contenido es bueno. Sí, El no. contenido enseña cosas padres para la vida, pero a veces los dirigentes, los altos mandos que están dentro de esta organización, porque sí es una organización, no lo hacen de la mejor manera y lo hacen con un cierto sentido. En este caso, yo me refiero a la iglesia como un sentido de control y manipulación a través de la religión, de las creencias espirituales. Entonces, en este concilio se determina qué libro sí entra, qué libro no entra, todo con base a las creencias que yo quiero adoctrinar a mi pueblo. Entonces, en otras palabras, eso es control y manipulación. Exacto, exacto. Y como bien mencionas, este famosísimo concilio, pues sí es un antes y un después en la historia de la iglesia como tal. Porque mira, anterior a esto, estábamos hablando que en aquella época, en la época en la que vivió el Jesús histórico, no había un acceso a la información como ahora lo tenemos, ¿no? Ahorita, con simplemente sacar el teléfono, podemos ver y escuchar o leer tal cual se dijo una noticia, tal cual una persona lo mencionó. Pero en aquella época no había esa posibilidad, ¿no? De hecho, todavía no existía ni como tal un medio escrito para divulgarlo. Sí, porque debemos recordar que hace 2000 años realmente pocas personas sabían leer y escribir, sino es que casi nadie, ¿no? Entonces, toda esa información, cuando Jesús viene al mundo y camina aquí entre nosotros, pues se daba a través de la palabra oral. Ajá, Sí, de pasar la información de persona en de persona a persona. Y eso, pues como tú sabes, genera un fenómeno que ya está bien establecido y hasta lo hemos jugado en juegos de teléfono descompuesto, ¿no? Sí. De que yo te digo algo y tú lo replicas, así se va dando la cadena hasta que finalmente, pues el mensaje original ya no es tan igual como fue, como el último que tú escuchas. Ajá. Y esto generó que hubiera diferentes corrientes del cristianismo que si en sustancia o en lo base eran similares porque tenían la devoción a un mismo Dios, a la hora de practicar sus doctrinas y de interpretar los textos, interpretar las palabras, pues lo hacían de formas diferentes, ¿no? Y una de esas corrientes que fue muy popular en esa época fue el llamado gnosticismo, ¿sí? Y que estaba en cierta manera como en guerra silenciosa contra lo que hoy tenemos, que es el cristianismo ortodoxo, ¿no? Y en este gran concilio, que fue, fíjate, fue presidido por un emperador romano que no era cristiano, que ya después te dicen que se convirtió, pero los historiadores realmente te mencionan que él nunca se convirtió al cristianismo. Dime, ¿por qué un romano utilizaría el cristianismo? ¿Por qué utilizaría esta religión para su pueblo? Porque
Los historiadores comentan que realmente vio en esta nueva religión emergente como una forma de mantener unido al Imperio Romano. Exacto, Sí, control. sí, Esa exacto, para como para para poder ayudarlo. controlar. La leyenda de Constantino cuenta que él, en una lucha muy importante que iba a tener, ahorita no recuerdo el nombre, no quisiera dar Un dato un falso. dato falso, tiene una visión donde Dios le dice que pinten sus escudos de sus soldados el símbolo de Jesús, ¿no? Una cruz, no es la cruz que conocemos ahorita, es otra cruz, que pintar ese símbolo cristiano. Él lo hace y a partir de eso gana, y a partir de ahí decide que, bueno, voy a tomar y voy a permitir el cristianismo como una religión libre, porque debemos recordar que anterior a esto era castigado y era perseguido. La mayoría de los mártires que ahorita tenemos vienen de esa época en la que el cristiano era perseguido, torturado y pues muchas veces terminaba en el Coliseo devorado por bestias, Sí, claro. para diversión del pueblo romano, ¿no? Entonces, en este concilio, como bien mencionas, hay pautas que sí quedaron marcados y que va a determinar la directriz y la línea que va a seguir la iglesia a continuación. Una de esas líneas empieza una relación muy cercana de Estado-Iglesia, que si nos ponemos a ver, sigue a nuestros días, ¿no? Es muy común ver a dirigentes, ver a gobernadores, a personajes políticos, están muy cercanos a personajes religiosos. Y fíjate, perdóname que te interrumpa en este momento, pero es muy cierto eso, porque a pesar de que se declaran a veces los estados laicos, en donde pues tú tienes tienes un libre pensamiento, más bien libre pensamiento religioso, eso es a lo que me Y que refiero. no debería interferir, ¿no? Que no debería interferir porque son totalmente dos instituciones o sea, son separadas, son independientes. A pesar de eso, influye un montón. O sea, el mismo gobierno te manipula con la religión. Yo me acuerdo una vez que aquí en Guanajuato trajeron al Papa. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ese partido político, y tampoco no hablo mal de los partidos políticos, pero en ese momento ese partido político, pues fue muy querido. Todo el mundo quería ese partido y las propuestas no eran... Hasta los que no eran tan religiosos estábamos ahí para ver a ese Porque personaje tan famoso. nos acercaron al Papa. Sí, exacto. Imagínate. Pero bueno, continúa, Miguel. Sí, entonces esta relación iglesia-estado que vemos en nuestros días empezó hace casi 2000 años, ¿no? 325 después de Cristo. O sea, casi el cristianismo, el inicio del cristianismo empezó también con su inicio entre su relación iglesia-estado. Otro punto importante fue que empezó a dar directriz y a seleccionar aquellos textos que iban a ser importantes o que iban a marcar el canon bíblico. Realmente la selección de estos textos fue un proceso largo, tedioso, que fue de varios siglos y de varios concilios, pero en se empieza ya a hablar sobre que solo se debía tomar 4 evangelios. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, hubo un obispo que se llamó el obispo Irineo de León, que fue un discípulo de Jesús, que él fue el que pone la pauta para hablar solo de 4, ¿no? Ya sabemos que los evangelios canónicos son Lucas, Mateo, Juan y el otro es Marcos, ¿sí? Y él decía, bueno, fíjate, uno quisiera pensar que se escogieron esos 4 porque, pues, por un tema del Espíritu Santo, ¿no? De iluminación celestial, pero realmente fue un tema más simbólico. Él decía, ya que son 4 las regiones del mundo conocido en esa época, y son 4 los puntos cardinales, y el rostro de los querubines son 4, debemos recordar que los querubines bíblicos no son como esos angelitos de niños que se pintan después en las pinturas, sí, en el arte. En el arte moderno. Son seres con 4 rostros, uno de águila, uno de buey, uno de ángel y uno de león, ¿no? Y él decía que como son 4 los rostros de los querubines, deberían de ser 4 los textos que dieran forma a la vida de Jesús, ¿no? Como Jesús como pilar principal. De hecho, como dato curioso, estos animales de los rostros de los querubines, continuamente lo vemos representados en pinturas de la iglesia, en esculturas de castillos, y se les asignó a cada uno de los evangelistas. Entonces, si por ahí ustedes llegan a ver a estas figuras representadas en algún arte litúrgico,
pues bueno, realmente estamos hablando Haciendo referencia a los a los evangelistas. evangelistas, ¿no? Te digo porque yo cuando era niño miraba esas pinturas en los templos y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hay un león ahí Sí. hablando con un ángel? No lo entendía, ¿no? Hasta que, pues bueno, ya uno entiende estas cosas y dice, es que La está representación de de los, este de los evangelista. evangelios, ¿no? Ujú. Eh, entonces, como decimos, pues viene eso, ¿no? Este obispo es el que pone por primera vez el, la idea de solo 4 evangelios, y ya no vimos que es un tema completamente simbólico. Y otro punto muy importante, y creo que es el más importante de los que se toman ahí, es que se le da su divinidad a Jesús. ¿Cómo es esto? O sea, ¿Jesús nunca fue Dios? Realmente no. Realmente, como mencionamos, cuando inicia el cristianismo, en los primeros siglos, pues cada uno traía sus propias corrientes, había comunidades y grupos que interpretaban las enseñanzas de Jesús de una manera diferente a los demás. Y una de estas corrientes era una llamada arrianismo. Y esta corriente decía, Jesús no es similar a Dios. O sea, sí lo marcaba como alguien superior a un humano, pero no en la misma sustancia, no era al mismo nivel de Dios, era una creación de Dios. Y fíjate que ahí sí hay mucha confusión entre la gente y eso sí lo quiero puntualizar, porque decimos, es que yo sí creo en Dios, porque Dios hizo milagros, Dios caminó entre la gente y la curó. Y, o sea, nos referimos a Dios como a Jesús, ¿no? O sea, sí, bien, en la literatura bíblica y pues nosotros como religión estamos acostumbrados a decirle el Hijo de Dios, porque pues se supone que Él fue el enviado para salvarnos del pecado y para las enseñanzas espirituales y todo eso. Pero justo lo que dices que es la representación de Dios aquí en la tierra, o el Hijo de Dios, o el enviado de Dios, pero no es Dios mismo, ¿sí? Eso es importante remarcarlo porque le decimos, es que yo sí creo en Dios, porque, o sea, pero hacen referencia a Jesús. No, él no era Dios, realmente no era Dios. Había corrientes que así lo decían, había corrientes de tiempo que decían, no, es que Dios es un ser superior y Jesús es una creación, Así ¿sí? es. Y chocaba con el cristianismo ortodoxo de hoy en día, donde decía, no, Dios es de la misma sustancia que el Padre y es un rostro de un mismo Dios, ¿no? Chocó esa idea, chocaron los gnósticos, que ahorita los vamos a hablar cuando empecemos a hablar de los textos y vamos a entender el por qué no están dentro del canon, porque es que pues sí tienen ideas muy diferentes y contradictorias a lo que a la iglesia como institución tiene, ¿no? Pues bueno, en esta lucha, pues la que ganó y prevaleció fue la idea ortodoxa de que Jesús es parte de un mismo Dios, ¿no? De hecho, de ahí se añade esta parte al credo donde dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Así Para es. remarcar y separarse de esta corriente arrianista donde volvemos a comentar, Es decir, es el linaje de Dios, pero no es Dios. exacto, ¿no? Entonces aquí ya se le da la calidad de Dios, ya es de la misma sustancia que el creador y ya aquí ya se toma esa directriz, ¿no? Y a partir de que se toma esa directriz, esa línea, pues ahora sí ya van a empezar a entrar textos que vayan acorde a esa nueva divinidad que se le da a Jesús. Y ahí hay muchas leyendas de cómo se tomaban en cuenta esos textos. De hecho, las leyendas cuentan que estaban los obispos y que no sabían qué textos incluir porque eran decenas de libros. Volvemos a repetir, cada corriente, cada comunidad traía sus propios textos en los que se basaban. Y mencionan que ellos rezando y orando le pedían a Dios, les envía el Espíritu Santo y que los textos Ilumine. flotaron por sí solos y se posaron ante el altar, ¿no? Hay otras leyendas que hablan que no, que realmente los encerraron todos los textos, perdón, en un cuarto, arriba de una mesa, apilados, se fueron a orar y al día siguiente llegaron y todos estaban caídos excepto los 4 evangelios que iban a tomarse como canónicos, ¿no? Pero esto es lo que se menciona como en la leyenda, en el mito, ¿sí? Pero pues ya estamos hablando de que ya habían tomado una forma, ya estamos hablando de que ya habían, pues marcado una pauta de cómo debían escogerlos, ¿no? Y habrá quien pueda decir que realmente en ese concilio Jesús perdió su humanidad. Sí, y es que sabes que justamente esto que mencionas, de esta manera romántica de ver a través de los mitos y de las leyendas, cómo se seleccionaron los evangelios, pues es una forma también fácil de poder entrar al corazón de la gente
a la inocencia de la gente y a la ignorancia de la gente. O sea, así lo tenemos que decir Sí, de sí, esa porque manera. ahorita la iglesia dice que pues realmente fueron por Dios, ¿no? O sea, que la Biblia escribió Dios. Él fue a través de los, Que inspiró a los hombres para que le escribieran. O sea, exacto, prácticamente exacto. como si él hubiera bajado y aquí le susurrara al oído qué es lo que hay que escribir. Y todos estos textos que forman pues la Biblia, todos estos libros que forman un pasado y que forman un presente hablando de la vida de Jesús, antes de la vida de Jesús, después de la vida de Jesús, Viejo Testamento o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos estos libros que fueron recolectados, pues fueron con una intención, ¿no? O sea, yo lo veo de esta manera y no estoy en contra de eso, te digo, la Biblia para mí, yo sí me he dado la oportunidad de leer uno que otro versículo, uno que otro libro de ahí de la Biblia. No considero que sea mala. No, No de con- hecho, el cristianismo como filosofía es una filosofía muy hermosa. O sea, te habla de, o sea, ese onceavo mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que si realmente los cristianos realmente honráramos a Jesús con ese mandamiento, no habría tanta problema que hay hoy en día, no guerras, matanzas, violaciones, narcotráfico. O sea, realmente si tomáramos esa parte y la hiciéramos nuestra, como realmente lo marca la filosofía cristiana, pues el mundo sería otro. Sí, sí, y la verdad, Miguel, te digo, el problema siento que no está en el contenido. Más bien, o más bien, el problema no está en la vida de Jesús. No está en todo lo que pasó y en todo lo que enseñó, Sino cómo se divulga. sino cómo se divulga y de qué manera se modifica a conveniencia, pues, de una institución muy grande, que justamente quiero hacer nada más la relación, así paréntesis pequeño, la relación de las sociedades secretas y que nos manipulan con la iglesia. Porque ciertamente si tú manipulas textos que son sagrados para ti y que realmente los quieres dar a conocer a la gente, pero los manipulas para que decir, ¿sabes qué? Quiero que conozcan esto que es muy bello y que es bueno para el alma y que nos va a acercar a Dios, pero aguántenme poquito, déjalo, modifico, ahora sí ya, véanlo, esto es lo que quiero enseñarles. Y todo esto que modifiqué y que oculté y que no tomé en cuenta, que porque todo tiene una razón de ser, y creo que la razón de ser es que no quiero que sepas completamente la verdad, o al menos no la verdad como tú la puedes interpretar, sino mi verdad. Lo que yo quiero que sea la verdad de todos también. Todos esos textos, te digo, regresando a que no considero que la Biblia sea mala, no lo es, porque sí hay pasajes muy buenos y que, es más, incluso hoy en día tomamos varias enseñanzas que vienen en la Biblia y lo actuamos sin conocer la Biblia como tal. Y ahí es donde coincidimos y que decimos, ah, sí, ser buena persona, también viene cómo hacerlo en la Biblia y también en la vida real lo he aprendido. Entonces, sí es una práctica que lleva desde mucho tiempo y es una práctica real. En donde no estoy de acuerdo, Miguel, es que, ¿por qué no se tomaron varios textos? ¿Por qué hay textos que son, no digamos ocultos ya? Porque creo que podemos encontrar la En su información. momento fueron ocultos. En su momento En su fueron momento ocultos. porque apenas se han encontrado en estos famosos descubrimientos como los pergaminos del Mar Arqueológicos, Muerto, los textos de Nag Hammadi, que de ahí surgen muchos textos evangélicos que tenemos hoy en día, porque debemos recordar que la iglesia primeramente fue perseguida y una vez que empezó a institucionalizarse, ella fue la que empezó a perseguir y a buscar a aquellos que salían fuera de esa doctrina, ¿no? Sí, fueron prohibidos y fueron, pues sí, aquí sí podemos ponerlo y entrecomillado, fueron satanizados estos libros que hablaban en contra de todo lo que la religión ya había establecido de que se iba a hablar. Y se encuentran estos textos en Egipto y sus alrededores, en donde de repente se comenta que Jesús actuaba de una cierta manera, que tenía estas ciertas enseñanzas, que no era así como lo pintaban los libros canónicos. Entonces aquí es donde dices, bueno, ¿por qué no tomar en cuenta eso? Y quiero partir de aquí con un evangelio que menciona justamente esto, en donde se distorsiona mucho la información. Y digo se distorsiona porque si bien no tengo la certeza de que lo que está escrito en la Biblia es realmente la iluminación de Dios a través de las personas, pero tampoco estoy seguro que estos textos apócrifos sí lo sean. O sea, cabe la posibilidad de que ambos textos puedan ser reales, puedan ser manipulados, ambos. Simplemente aquí la diferencia radica en que unos son considerados canónicos y otros no. Y punto, puede ser.
Es más, puede haber estado escrito hasta por el mismo evangelista, pero esto no me conviene que salga, no lo pongo y es apócrifo. Entonces, la Biblia marca, marca como una visión muy clara de cómo se debe de ver a Jesús y se debe de ver como una divinidad, como una persona, es más, como una persona sin características de persona, sino Sí, como sí. características de Dios, de una persona que no tiene errores, que no, que se deshumaniza, es decir, no actúa directamente como un humano. Un humano comete errores, un humano tiene tentaciones, Tiene un aprendizaje. tiene un aprendizaje y sin embargo pareciera que en la Biblia él no. Y te digo, no siento que sea malo, no, pero yo creo que todos los demás nos sentiríamos un poquito más identificados si el Jesús que se marca en las escrituras sea tan humano como nosotros. Obviamente con más enseñanza, obviamente con más luz, con Más más sabiduría. elevación espiritual, con más sabiduría. Claro, porque yo creo que ese fue el objetivo de haber venido aquí a la tierra de él, pero no se marca como si fuera uno como nosotros, me refiero a humanamente, características humanas, sino que son características muy divinas y estos evangelios que no fueron tomados en cuenta, ¿qué crees? Pues hablan justamente de eso que no es como lo pintan los evangelios canónicos o como los libros que están integrados en la Biblia. En este texto, que es el evangelio de Tomás, justamente él describe que Jesús era una persona espiritual, sí, pero que te guiaba al autoconocimiento. Es decir, quien se conoce a sí mismo va a conocer el reino de Dios, va a conocer la verdad, va a conocer la libertad. ¿Sí? Quien no se conoce a sí mismo y no conoce su interior, pues va a quedar en la miseria. Y esto hace referencia, Miguel, a que estas mismas palabras las hemos escuchado nosotros un poquito modificadas, pero en esencia es lo mismo. Lo hemos escuchado en terapia, aquellos que hemos ido a terapia, de que debes de conocerte a ti mismo porque todo aquello que buscas para ser feliz no está alrededor, sino está dentro de ti y al mismo, una vez que lo encuentras dentro de ti, lo encuentras en el exterior. Entonces, esto tiene un significado muy importante para no tomarlo en cuenta, porque realmente lo que te dice este texto de Tomás es de que no necesitas ir a buscar un Dios allá afuera, no necesitas ir a misa todos los días, no necesitas estar rezando el rosario todos los días, porque donde debes de encontrar esa felicidad, esa tranquilidad y esa paz espiritual, ¿dónde es? Pues dentro de ti, ¿sí? Asimismo, Tomás también hace una cita sobre palabras de Jesús que decía, si nos dijeran que el reino de Dios está en el cielo, prácticamente todas las aves estarían por delante de nosotros, estarían súper aventajadas de nosotros y para nosotros sería un poquito más complicado llegar. Si te dijeran que el reino de Dios está en el mar, pues los peces también tendrían mucha ventaja sobre nosotros. Entonces aquí la idea es de que no está arriba, no está abajo, no es como realmente ir a buscarlo allá afuera sin conocerte, sino que la esencia misma de poder encontrar el reino de Dios, y esto me refiero a ser feliz, espiritualmente encontrar una cierta elevación, estar como, ah, pues ahora sí que elevado mentalmente, espiritualmente y personalmente, todo depende de tu desarrollo personal interior, es decir, conocer tu interior, conocerte como persona, y esto lo hemos encontrado en psicología. Entonces, realmente la iglesia no iba a permitir eso, porque entonces le quita el sentido a ir a buscar a Dios a la iglesia antes cuando se daba el diezmo. ¿Sí me entiendes? Sí, A sí, ese sí. tipo de participación obviamente le iba a quitar poder. No, la iglesia no va a permitir que ese texto entre en una cierta doctrina que te quieren implementar, porque si realmente tiene muchísimo sentido, y tú dímelo, dime que no tiene sentido conocerte a ti Sí, mismo claro, para claro. poder desarrollarte, para poder alcanzar una libertad espiritual, porque al final de cuentas, Jesús, en algunos textos que no fueron incluidos en el canon bíblico, te dice que debes de encontrar una libertad espiritual y alcanzar un cierto nivel. Sí, justamente varios apóstoles tuvieron esas enseñanzas, que fueron también evangelios y textos que no fueron contemplados. Entonces, yo digo, bueno, a mí me suena muy lógico y me hace muchísimo sentido, Miguel, que debas de conocerte en tu interior primero para poder encontrar el reino de Dios. Y el reino de Dios no hablamos de una estructura, Miguel, es simbólico.
Recordemos que la Biblia tiene muchos simbolismos, o sea, muchas enseñanzas son a través de metáforas, de parábolas, de muchas, ¿cómo se llama? Muchas cosas muy simbólicas. Entonces, recordemos que el reino de Dios no precisamente debe de ser un castillo donde está Dios ahí sentado esperándote. Quizá el reino de Dios es como esa elevación espiritual en la que te hace menos imperfecto. Claro, no, y de hecho esa palabra es muy importante porque en muchos evangelios se habla siempre del hombre perfecto, de ser el hombre perfecto. Y este evangelio que hablas de Tomás, habrá quien lo pudiera considerar como el quinto evangelio porque no es otra cosa más que un texto que recopila 114 dichos de Jesús. Es eso, 114 dichos. Y uno podría pensar, oye, pero si son dichos de Jesús, ¿por qué no están dentro pues de la Biblia, ¿no? Porque es palabra de Jesús. Bueno, porque pues, como bien lo mencionas, hay un término que la iglesia toma que es la ortodoxia, que significa que tiene que estar acorde a las enseñanzas apostólicas. Y pues este texto sí llega a tener contradicciones a lo que la iglesia como institución quiere, y tú ya lo mencionaste, en el texto dice claramente, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Y como mencionas, eso quiere decir que no existe un intermediario, ¿sí? Y estos textos apócrifos generalmente mencionan esa parte, de que siempre busques en tu interior a Dios, en tu interior está el reino de los cielos, y quita a esa imagen del intermediario del tema Exacto. central, que es el Eso obispo, la eso iglesia, es ¿no? clave. Y qué bueno que dice en el punto, porque eso es justamente lo que dice Tomás en este evangelio, que Jesús pretendía que lo hicieras tú personalmente, que Sí, no necesitas una persona, y nosotros estamos muy acostumbrados, Miguel, y digo nosotros porque más de alguna vez lo hemos practicado tú cuando estuviste chico, que te llevaban a misa, que tenías que ir a comulgar, que tenías que creerle al Padre, escuchar lo que el Padre dijera, y con él te que confiesas. exacto, solamente así, sí y solo si haces eso, ibas a encontrar el reino de Dios, te ibas a acercar a Dios. Y Jesús en este texto apócrifo, y acuérdense que apócrifo no es satánico, ni es maldito, ni es prohibido, simplemente es un texto que no fue tomado en cuenta. En este texto menciona que Jesús o sea, no profesaba eso, no te decía que tenías que ir a hacerle caso a un sacerdote, a un alto eclesiástico, ni tampoco que tenías que dar diezmo, ni tampoco que tenías que, o sea, simplemente decía, conoce tu interior y vas a conocer el reino de Dios. Una vez que lo conozcas, conoces afuera. Y además, si no lo conoces, vas a quedar sumido en la miseria. Es lo mismo que te dice el psicólogo hoy en día. Miguel, no busques la felicidad en otra persona. No busques la felicidad en las cosas materiales. Ve tu interior, lo que tienes, las características que posees y muchas cosas, ¿no? Y justamente por eso fue muy criticado este evangelio de apócrifo de Tomás y no fue tomado en cuenta. Y mira, de hecho, también hay una cita que uno podría pensar que Jesús ya pronosticaba o ya sabía que en cierta manera esta nueva religión, estas enseñanzas iban a ser malinterpretadas e iban a ser usadas para guerras, para caos, persecuciones, porque la cita dice tal cual. Quizás la gente piense que he venido para lanzar paz sobre la tierra y no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra a fuego, espada y guerra. Eso lo menciona el Evangelio de Tomás como un dicho de Jesús, ¿no? Y dime si no es lo que pasó, si no es con la Santa Inquisición, con las guerras templarias. Con la cacería de brujas. Exacto, pues muchas veces los grandes dirigentes, políticos que están metiéndose ahí las guerras, con otros países, pues tienen consejeros que están muy cercanos a la religión, ¿no? Este, y pues bueno, aquí ya lo pronosticaba, ya lo empezaba a marcar. Y hay algo que también marca muy significativo y que empieza a dar como un mensaje que era muy disruptivo para su época. Empieza a poner a la mujer a la par con el varón, empieza a poner a la mujer a un mismo nivel, que a lo mejor ahorita podría sonar escandaloso, pero estamos hablando de hace 2000 años, donde
el sistema era profundamente patriarcal y donde sí realmente a la mujer se le tenía muy, muy delegada, muy hacia un lado y ellas no podrían alcanzar la salvación, ¿no? Porque eran mujer, ¿no? Ya recordemos que ese pecado original por Eva que viene desde el inicio de la Exacto. Biblia, ¿no? ¿Y qué menciona este Evangelio de Tomás como un dicho de Jesús? Él menciona, cuando establezcáis al varón como la hembra, como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, entonces entrarás al reino. ¿Sí te fijas? ¿Sí te Ujú. fijas Exacto. cómo lo marca? Y dice otra cita, referencia a María Magdalena, que lo vamos a tomar cuando hablemos ahorita de María Magdalena, ¿no? Entonces, como podemos observar, pues tiene lógica el por qué este evangelio, a pesar de que son dichos de Jesús, pues no viene dentro del canon bíblico. Ajá, eso, justamente lo que comentábamos al principio, Miguel, que le dan una cierta forma y característica al contenido de la Biblia, es decir, debe de ser dirigido por figuras masculinas, a pesar de que las mujeres han intervenido y han tenido papeles sumamente importantes siempre en el transcurso de los años, y eso pues no es de extrañarnos porque tanto la mujer como el hombre son muy capaces de muchas cosas, incluso siendo Jesús un varón, tuvo una mujer ahí a su lado que sabía mucho más que los apóstoles. Entonces es donde dices, la mujer también, o sea, siempre fue muy capaz, pero no es considerada como para poder dirigir una iglesia y ciertamente a ella le correspondía seguir el linaje y las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, ahorita vamos a tocar más profundamente ese tema, pero solamente para cerrar este punto, realmente las características que marca la Biblia sobre Jesús siento que están un poquito equivocadas. Si yo fuera a la iglesia y te diría, sabes que yo quiero impartir un conocimiento a todo mi pueblo y quiero adoctrinarlos de cierta manera con esta parte religiosa, creo que yo haría como mejor conciencia en la gente y haría que fueran más empáticos con lo que leen, que se sintieran más identificados cuando vean que quien fue enviado por Dios fue una persona. Y te estoy hablando con las palabras en mayúscula, persona, no Dios mismo, sino una persona que también hablaba de que te superaras personalmente en el interior, que te conocieras y que te amaras, y que a partir de ahí radicaba como este crecimiento espiritual, que cometía errores. Es más, hasta te lo hubiera aceptado que, como dicen algunos textos, que tuviera familia. Muchos rabinos, No pasa nada, muchos realmente. sacerdotes tuvieron ¿No? familia, papas tuvieron familia. Entonces, es donde dices, o sea, ¿por qué Jesús no tuvo familia? ¿Que no era humano? ¿Por qué no tuvo esposa? Y eso es que no tuvo esposa, también hay un texto donde dice, sí la tuvo, pero eso no fue considerado por la iglesia. Sí, claro, claro, claro. Y pues como dices, pues realmente pues no pasa nada, ¿no? Ujú. Si en Jesús hablamos de figura histórica, no estamos hablando del Jesús simbólico que viene en la Biblia, sino como Jesús como figura histórica, hubiese tenido familia, hubiese tenido pareja, hubiera cometido los errores que cometió el humano, que de hecho en los textos canónicos sí marca, digo, pues si nos ponemos a recordar en aquella famosa parte donde llega Jesús al templo y ve a los mercaderes que están ahí ocupando ese espacio sagrado, se enoja, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Sí, se No llena de actúa, ira exacto, y y coraje y los todo. ve, los corre, o sea, dime que no es más humano que un Claro. ataque de ira porque pues las cosas no son ahí marcadas, ¿no? Y te digo, realmente pues si como lo veamos, si Jesús pues llegó a tener compañera o no, pues no le quita nada a su mensaje. No, no, claro que no. Al contrario, sus enseñanzas tendrían más valor, porque no es bueno. Y aquí nomás así desviándome muy poquitito, pero ahorita me reincorporo al camino que llevamos. La religión cristiana, o sea, los cristianos, porque nosotros los distinguimos así. Él es católico, él es cristiano, él es mormón, él es testigo de Jehová y así. Pero todos somos cristianos, ¿no? Pero Porque todos somos adoramos a cristianos. Cristo. Sí, pero realmente los que nosotros conocemos como los cristianos, los pastores están casados, o sea, muchos pastores están casados y muchos tienen familia y muchos dirigentes, altos mandos están casados, o sea, dices, no entiendo cuál es el problema entonces de quizá no demostrar que Jesús también pudo haberlo hecho, y digo pudo porque no hay algo fidedigno y no hay algo que realmente haga constancia de que sí fue así, que sí hay textos que hablan de eso, sí, sí, sí los hay, pero obviamente pues va a ser integrado solamente aquello que marque como la pureza y la perfección absoluta del Hijo de Dios. Y fíjate que justamente
hablando de las figuras que cambian, como cambia la figura de Jesús, o más bien las características que Jesús tenía, tanto en los textos canónicos como en aquellos apócrifos, que sí son completamente diferentes. Hay otra figura que aparece en la Biblia, Miguel, que cambia, pero él sí cambia abruptamente en los textos apócrifos. Y vamos a hablar de Judas. Judas, para nosotros, es el traicionero por excelencia. Si tú quieres hacer una referencia ahorita como meme, como en tu vida real, o decirle a alguien que te traicionó, hasta le dices, ni Judas fue tan traicionero. O sea, tenemos ese aspecto en la conciencia de que Judas fue el mayor traicionero de la historia, pero no porque yo lo crea así, sino porque me lo hicieron creer así, o porque así viene marcado en la Biblia. En la Biblia, esa es la palabra, o sea, traicionó, entregó a su maestro. Pero lo que no se ponen a pensar es que hay otros textos en donde habla completamente de la vida de Judas, que no fue como nos la pintan. Judas no era un traicionero, no era un traidor, no entregó a su maestro porque él quería traicionarlo. Todo, Miguel, fue como parte del plan de Jesús. Fue una herramienta, ¿no? Una herramienta. Ahora tú dime, si tu maestro, de quien tú estás aprendiendo y a quien tanto amas, porque todos los apóstoles decían que amaban a su maestro, y te dice, necesito que me entregues. O sea, aunque tú te quieras rehusar, sabes que es tu maestro y que te lo está pidiendo, y no se lo pide a Santiago, no se lo pide a Mateo, no se lo pide a otro apóstol, se lo pide a Judas. Judas, el altamente traicionero, era más allegado que cualquier otro apóstol. Era su confidente y en él confiaba para poderle decir, entrégame, porque si no me entregas, no se puede cumplir la profecía, no se puede cumplir el plan de Dios y necesito que tú me entregues. Exacto, ¿no? Este personaje, como bien lo mencionas, pues es bastante polémico y es como una representación del mal, ¿no? En la tierra. Y como lo mencionas, ¿por qué no fue Santiago? ¿Por qué no fue Pedro? O Pedro, que es considerado el primer papa. Porque si algo tienen estos textos, bueno, que te comento, se consideran gnósticos, es que toma a ciertos discípulos, a ciertos personajes y les da información que a los demás no. Sí, de eso se trata el gnosticismo, eso es lo que se diferencia del cristianismo ortodoxo, ¿no? Que en el gnosticismo, conforme vas avanzando en conocimiento, te van revelando más secretos. Sí, claro. Mientras que en el ortodoxo, pues no, Jesús hablaba al popular, no había secretos y el mensaje de Dios debía ser transmitido a todos por igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que se diferenciaba uno de otros. Y en estos textos, a Judas se le marca como alguien que era, pues sí tenía un nivel superior de conocimiento a los demás, ¿no? Y en este texto marca y cita que en una ocasión los apóstoles estaban reunidos ofreciendo una oración a Dios y llegó Jesús y al verlos pues se burla de ellos. Ellos se molestan y cuestionan por qué, ¿no? Y él da un mensaje, da un conocimiento y los reta y los reta a decir, quien sea el hombre perfecto, que se pare de frente de mí, ¿no? Obviamente es un texto más largo, es un texto más... Pero la idea era esa. Esa, ¿no? Que estuviera más... Sí, la idea era esa, ¿sí? Y los apóstoles pues no lo hacen, o sea, ellos temen o dudan. Y el único que se para enfrente es Judas. Es el que se para y es el que a partir de ahí Jesús le dice, ven. Y hay otras citas en este evangelio donde le empieza a dar conocimiento que a los demás no. Otra cita puede ser, otra cita que le dice es, apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlos, pero padecerás gran aflicción. Ya le empieza a mencionar que él va a sufrir, que va a pasar algo para él, ¿no? Y lo empieza a apartar y darle conocimiento que los demás no tenían. Y lo vamos a ver con otros personajes como María Magdalena, que tienden a ser personajes muy rechazados, pero que en estos textos se les pone como apóstoles principales. Sí, claro. ¿Sí? Y también menciona, por ejemplo, que Judas ya empezaba a tener visiones de lo que iba a ser el futuro para él, porque en un fragmento le dice a Jesús una visión que tuvo y le dice,
En la visión vi como los 12 me apedraban y me perseguían, ¿no? Ok. Y entonces podemos ver aquí que esa imagen que tenemos ahora de Judas, pues ya, ya empezaba Jesús a decirle, mira, vas a tener problemas, pero hay una misión que tienes que cumplir. Y eso te va a acercar al reino de Dios. O sea, eso es lo que decía, que tienes que hacer el sacrificio, tienes que pasar por estas penurias, por así decirlo, para que te puedas acercar pues al reino de Dios. O sea, literalmente, hablando en palabras coloquiales y populares, le estaba haciendo alerta de spoiler. O sea, Sí, sí, sí. eso porque te voy a spoilear y te voy a ir aventajando un poquito para que no te agarre de sorpresa. Mira, y aquí está una cita que yo creo que es la que pone el dedo en el renglón y lo que realmente pone en duda el personaje de Judas. Y dice así tal cual sacado del Evangelio, ¿no? Aquellos que duden, pues pueden irlo a buscar, ya está ahí en internet, o sea, no estamos inventando nada. Dice así, pero tú sobrepasarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. O sea, esta frase se le dijo Jesús a Judas. Tú sacrificarás al hombre que me reviste. Le está avisando o está haciendo mención a que él es el que lo va a entregar. Y ahora, dentro del gnosticismo, el cuerpo es una prisión para el alma, ¿no? Y la única manera de trascender es dejar este cuerpo. Sí, de hecho, estos textos van a hacer ese tipo de menciones de trascender el espíritu, porque para el gnosticismo este mundo material está hecho por una deidad menor, por un Sí. demonio, y los controlan los llamados arcontes, que son mencionados en muchos otros textos, como hasta en el Ajá. libro de Enoch. Sí, 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 claro. este, y la única manera de salir, por decirlo así, de la Matrix es a través como dices, de buscar el reino en uno mismo y trascender. Y aquí, como te lo menciono, pues, ¿qué otra referencia hay o qué más claro decir que Judas realmente era una herramienta de ese plan de Dios? Porque ya Jesús avecinaba, ya los escritos judíos antiguos marcaban que el Mesías iba a venir y que iba a morir, ¿no? O sea, ya no era como que nada nuevo para ellos saber que Jesús iba a morir, porque ya se había anunciado. Y mira, para ponerlo en palabras así súper simples y como resumidas, si el evangelio apócrifo de Judas se hubiera tomado en cuenta, cambiaría por completo el sentido de la crucifixión de Jesús. Sí, le daría algo más simbólico, ¿no? Claro, porque realmente este texto apócrifo de Judas menciona y cita que Jesús le dijo, entrégame, me tienes que entregar. Y te lo estoy pidiendo a ti, no se lo estoy pidiendo a otro apóstol, esto es a ti porque o sea, lo consideraba el cercano. Este simbolismo de todas las palabras y toda la forma poética de poderle decir ciertas cosas, ciertos mensajes, ciertas enseñanzas, realmente denota de que confiaba en él, Miguel, más que cualquier otro apóstol, y él era el indicado a lo que comentó Jesús para poder cumplir el plan de Dios. Entonces, aunque Judas no quisiera y se rehusara, y no sabemos, es más, nosotros no nos ponemos a pensar que a lo mejor hasta sufrió muchísimo Judas y se sintió que prácticamente le estuvo dando muerte a su maestro. Y mira, que realmente este texto sí es mencionado, pero no lo habíamos encontrado. Lo menciona este obispo Irineo de León, que ya hablamos, que fue el precursor de los 4 evangelios. Lo menciona en un tratado lo menciona en un tratado contra la herejía, donde él mencionaba varios textos y los marcaba como herejes. Y entre esos textos menciona al polémico evangelio de Judas. No es hasta el año 1978 donde es encontrado en estas regiones de Egipto, y pasó mucho tiempo y se perdieron muchos textos porque pues son textos que se encontraron, pues, tú sabes, escritos en papiro, en cuero, que con el pasar de los siglos se van deshaciendo, y que al ser un texto encontrado en un ambiente de tráfico de reliquias en Egipto, pues fue muy difícil que pudiera salir a la luz, porque mucha gente no quería exponerse porque se exponía a que lo detuvieran, porque pues estábamos hablando de traficar reliquias, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, si nos ponemos a pensar así y analizar un poquito el texto canónico, pues sí surgen ciertas preguntas y ciertas dudas que nos hacen reflexionar acerca de esto. Mira, por ejemplo, ¿qué nos dice el texto de cómo entregó Judas a Jesús?
¿Qué es lo que sabemos de los canónicos? Que le dio un beso para poderlo entregar. Que lo reconocen, ¿no? Con un beso. Ajá. Pero, ¿por qué tendría que reconocerlo? Estamos hablando que Jesús para ese momento ya era una figura pública. Sí, Él siempre estuvo hablando públicamente, siempre estuvo divulgando la palabra de Dios. ¿Por qué necesitaba ser marcado con un Exacto, beso. ser marcado con un beso? ¿Y por qué por un beso? Sí, hay quienes, los que defienden la teoría canónica, dicen de que realmente fue porque pues por ahí andaba un hermano de Jesús, no de María, sino del primer matrimonio de José, que se parecía mucho a Jesús y que por eso lo tenía que marcar como para que no fueran a agarrar al que no fuera, ¿no? O sea, como aquí en México pasa muy seguido. Entonces, pero realmente no tiene sentido, ¿no? Y con un beso, y esas palabras tan conmovedoras que le dice Jesús de con un beso entregas al Hijo de Dios, que nosotros cuando lo escuchamos como con reproche, Sí, ¿no? Así, reclamo. con un beso. O sea, eso es lo que valgo. O sea, esa es como tu manera de hacerte sentir mejor. Exacto, pero también se puede expresar de una manera nostálgica, con cariño, de decir, con un beso entregas al Hijo de Dios, o sea, Ajá. como enternecido, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, entonces, pues como vimos, pues pone en un contexto muy diferente a este apóstol a lo que se nos ha dicho. Porque es realmente la postura de Judas en los textos canónicos es el traicionero, el que por decisión propia o por intereses personales. Por economía, ¿no? Por 30 monedas de plata. Inventes, no. O sea, eso realmente no tiene sentido. Que por eso entregó a su maestro, que realmente yo creo que a lo que muestran los textos, sí era un amor verdadero hacia su maestro, del cual aprendía muchísimo. Y no tiene sentido que lo haya entregado por dinero y que tampoco no lo iba a sacar y lo iba a hacer emperador y lo iba a hacer rey ni gobernante. Y que tampoco no tiene sentido, primero, que lo haya marcado, no tiene sentido de que lo haya traicionado por voluntad propia, porque al final de cuentas era el plan de Dios. Él no podía negarse. Sí, Es que ¿no? no podía negarse Y por a eso hacer eso. está la cita donde él los reta, le dice, ¿quién es el hombre perfecto? O sea, los pone Porque estás de acuerdo que si no era Judas era otro, Sí, pero sí, alguien sí, lo sí. tenía que entregar. Pero ¿quién es el que al final, a través de estos retos, se plantó adelante? Fue Judas. Fue Judas el único que según esos textos, no lo traicionó porque quería, lo traicionó porque estaba siguiendo las indicaciones que le marcaba Jesús. Esto revoluciona completamente la crucifixión y no lo hace ver como que históricamente apareció un traidor y todo así como bien telenovelesco, ¿no? Le quita ese drama. O sea, le quitaría ese drama y sería más realista al decir, yo solamente obedecí a mi maestro. Y a lo mejor lloró y por ahí casi se quería, yo creo que colgar igual que otras personas, pero realmente solamente estaba siguiendo a su maestro. Y fíjate, vamos a dar un brinco bastante bueno en esto de los textos apócrifos de los evangelios que no están permitidos por ningún motivo por la iglesia, de un personaje súper controversial, Miguel, que yo creo que ya te imaginarás quién es, y es la figura que debió haber sido tomada en los textos canónicos, y sin embargo se le desprestigió hasta más no poder, y cuando tú mencionas su nombre, sabes que no es otra cosa más que la persona que daba sus servicios a los hombres. Para ti va a ser eso, porque eso viene en los textos canónicos, en la Biblia que conocemos así viene, y muchos sacerdotes así lo han hecho notar. Sin embargo, los textos que se han encontrado, de que ahora sí vamos a dar el nombre de María Magdalena, es uno de los textos más buscados en la web sobre libros apócrifos, lo que es y el de Juan y el de Tomás, pero sobre todo el de María Magdalena. Sí. María Magdalena es tan controversial y te voy a decir por qué es controversial, Miguel. No por lo que hizo o no por lo que se marca, porque tanto en los libros canónicos que se menciona a María Magdalena, sí se le desprestigia, pero se dice que es arrepentida y que sigue a Jesús y que sigue sus enseñanzas y que a donde va Jesús va María Magdalena. Y en los textos apócrifos la mencionan como la persona más allegada, incluso que Judas, que fue el que entregó a Jesús por órdenes del mismo Jesús, incluso que Pedro, más que Pedro, y de hecho de aquí surge una rivalidad, pero María Magdalena era súper cercana y era la que entendía mejor a Jesús. Sin embargo, aquí hay un detalle, Miguel, no fue tomada en cuenta. ¿Tú por qué crees? Porque era mujer. Claro. Así de simple. No se iba a destruir el sentido patriarcal de
pues de toda esta institución que está elaborada o que está constituida, que está construida con base a ese tipo de pensamientos. Claro, y es que ahorita parece difícil, ¿no? Pero debemos recordar que estamos hablando de hace 2000 años. Hace 2000 años, el que una mujer tuviera y más en estas culturas, sí, porque podría haber por ahí algunas tribus, algunas regiones donde la mujer tenía en esas edades una posición privilegiada, pero hablando de estas culturas, de este contexto histórico, pues realmente la mujer no podía o no era reconocida, ¿no? Les comento, estamos hablando de hace 2000 años, ¿sí? No tenía autoridad, Miguel. No tenía autoridad ni tampoco era ejemplo de nada. Sin embargo, yo creo que si fuera tomada en cuenta el evangelio apócrifo de María Magdalena, muchas cosas habrían cambiado en la iglesia. Para empezar, Pedro no sería el pilar principal en el cual se estableció pues la iglesia que conocemos hoy en día. Pedro no lo fuera. Tal vez fuera María Magdalena. Tal vez fuera María Magdalena. Y de hecho esta rivalidad que surgió con Pedro, que tenía este rencor, este recelo con María Magdalena, y, o sea, hasta les cuestionaba, o sea, ¿y tú qué haces tan cerca de Jesús, de nuestro maestro? O sea, ¿por qué te eligen a ti? O sea, tenía tantos celos, y llegó otro apóstol que es Levi, Mateo, ¿no? Sí, Mateo, sí. Que le comenta, bueno, si es la elección del maestro, de Jesús, ¿tú quién eres para estar, tú quién eres para reclamar esa decisión si él fue quien la eligió? Entonces, para empezar, Pedro se marca con una persona súper machista, Miguel. O sea, él es una persona que realmente repudia la figura femenina. Ahorita psicológicamente lo podríamos analizar y decir que pues, tiene por ahí problemas. No, o sea, es normal para su contexto. Sí, claro, o sea, para su contexto sí, es normal. Y de hecho, eso que mencionas, sí hay una cita en el Evangelio de Tomás donde Pedro, pues sí, le dice a Jesús, le dice que se aleje Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús le contesta, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que se convierta en un espíritu viviente idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Esta frase suena, pues en nuestros tiempos suena bastante controversial, ¿no? Como de encargarme de hacerla macho, como de hacerla hombre, ¿no? Pero debemos recordar que también tiene un sentido en el que depende la traducción y el texto en que se encontró, a qué referencia hace, ¿no? Y como ya mencionamos anteriormente, en los textos, como en el Evangelio de Tomás, mucho se toma en cuenta lo de el hombre perfecto, de ser el hombre perfecto, de crecer hacia ti, ¿no? De crecer hacia adentro. Entonces, aquí debemos de tomarlo de esa manera. Yo me encargaré, si el hombre en esa cultura era el que tenía el sartén por el mango. El sartén por el mango, el que tenía la pauta de cómo era la forma de salvarse, de entrar al reino de los hombres, pues a eso se refería, ¿no? Yo me encargaré de hacer la varón, yo me encargaré de que también sea un espíritu así, ¿no? Y aquí lo podemos ver en estas citas que mencionan estos evangelios. Y mira, mencionando más características, Miguel, de por qué este libro es tan controversial, que es el Evangelio apócrifo de María Magdalena, aparte de que se menciona en este evangelio que era la más allegada de es más, incluso del apóstol que me digas, no importa el que me digas, ninguno le llegaba al nivel de María Magdalena en cercanía con Jesús. Sí. Ella lo siguió a todas partes y se decía que era la que más entendía las enseñanzas espirituales de Jesús, quien más entendía el sentido de por qué Jesús hacía las cosas y le confesaba a María Magdalena secretos para encontrar como aquella elevación espiritual, aquel camino que era tan seguido por muchas personas, incluyendo a sus apóstoles, ¿no? Pero lo que es más controversial, Miguel, y aquí es donde vamos a causar mucho revuelo, yo de antemano te digo, no pretendo cambiar la historia de la Biblia, ya está escrita y eso es lo que es lo que conocemos, pero no significa que sea forzosamente lo que tengamos que aceptar como una realidad. Existen varios textos, unos canónicos, otros no canónicos, que son los apócrifos. Ahora, habrá quien diga, no es cierto, no, esos textos no están escritos por esos personajes.
pero pues también no hay una evidencia concluyente histórica de que los 4 evangelios canónicos Que lo realmente sean. sean escritos por los mencionados autores, ¿no? O sea, realmente sus textos son anónimos. Se Ajá. les asigna por esa intención de la iglesia de ligarlos al círculo más cercano a Jesús. Ajá, justamente es eso, o sea, realmente existe la duda tanto de uno como de otro. Puede haber veracidad tanto de uno como de otro. O sea, estamos en Exactamente. igual de condiciones, en igualdad de condiciones para Y no ambos dejamos tipos. tenemos que poner el punto perdón, tenemos que poner el dedo en el punto de que cada uno son interpretaciones del mensaje Claro, de la Dios. Biblia al final de cuentas es interpretación. Un padre te puede leer la misa y leer un evangelio y explicarte de cierta manera y otro padre te lo puede enseñar de diferente manera. Obviamente sí, hablando con la misma intención de la enseñanza de Jesús, pero me refiero a que la interpretación de las personas son diferentes. Entonces, ahora sí que con esto que te voy a comentar de algunos datos de los textos de María Magdalena, no es porque quiera cambiarle el sentido a la Biblia, no, pero creo que sí es importante saber que existe esta información porque puede ser una ramificación, puede ser una variante de la verdad. O sea, realmente con nosotros conocemos algo como lo que te dictan como verdad. Y eso es lo que la iglesia dice que es verdad y punto. Y tú ya lo aceptas y ya. Pero aquí le digo a los suscriptores, ustedes pueden aceptarlo, pueden no aceptarlo, pueden hacer caso omiso de lo que estamos diciendo, pueden apoyarlo. Y es decisión de ustedes, es libertad de pensamiento y de crítica y de todo lo que me digas. Entonces siéntanse libres de decir, no, sí creo, no creo, falacias, pues resulta bastante real. No sé, ustedes ya tendrán su mejor opinión. Creo que la mejor opinión es la de ustedes, no la que te dicta la iglesia, no la que te dicto yo, pero sí la que tengan ustedes. Entonces, sí, dime. Lo que sí es que esto que estamos diciendo, o sea, no nos lo estamos inventando, ¿eh? Estas citas que estamos sacando realmente aparecen en los evangelios que estamos mencionando y con simple ir a buscarlo encontrarán, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, ver en el evangelio de Felipe, donde menciona esta cita, dice, 3 eran las que caminaban siempre con el Señor, María su madre, la hermana de esta y María Magdalena, quien se denominaba su compañera. Y esta palabra es muy polémica porque compañera, ¿no? O sea, pues habrá quien diga, no, pues es que está refiriéndose a que es compañera de viaje, compañera de Amiga. su amiga, ¿no? Pero hay historiadores que señalan que el idioma, que si mal no recuerdo es griego, en el que está escrito esta parte, si no es griego es copto, son los únicos 2 idiomas que se encontraron en estos pergaminos, en el sentido de esa traducción, la única manera de traducirlo es a través de compañera marital, no marital Sí, o claro. en su defecto, compañera mística. Y Mm, ya todos seguimos hablando de algo ya muy, como dices, ya de una posición privilegiada sobre los demás discípulos. Y este mismo evangelio pone otro punto, otro dedo en la llaga y es mucho más polémico. Mira, dice, y la compañera del Salvador, María Magdalena, la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en esa parte hay una mancha, porque pues este es un texto muy viejo, hay una mancha, sí, casualmente hay una casualmente hay mancha. una mancha, no podemos decir, ¿no? Hay quien se aventura a poner la boca, ¿sí? Los demás discípulos le dijeron, ¿por qué la amas más que todos nosotros? Y el Salvador contestó, ¿por qué no os amo a vosotros como ella? Sí, entonces esta cita está refiriendo en primera a que si era alguien que estaba por encima de los 12, ¿sí? Y que esta frasecita de que la besaba continuamente, pues se da mucha interpretación, ¿no? Si lo ponemos en la boca, también hay historiadores que dicen, bueno, en la boca no significa realmente que la besaba literalmente, ¿no? Con amor. Con amor, o sea, sino que hace referencia a que le transmitía sabiduría, porque en otros textos se menciona también otros apóstoles que hablan, Jesús me besó en la boca, ¿no? Y no habla como de que hablaba de Sí, algo carnal, sino que le transmitía ese don como de transmitir esa sabiduría. sí, claro. Pero, pues de todos modos, volvemos a lo mismo, es una traducción y deja la interpretación de decir que la besaba en dónde, ¿no? Sí. Y aparte de que sí menciona claramente que era la más amada. Sí se menciona mucho que María Magdalena estaba muy, pues muy allegada a Jesús, que la verdad era más allegada y quien comprendía mejor a Jesús. Entonces, se teoriza a partir de aquí que María Magdalena pues tuvo una relación Marital. marital con Jesús.
Y te digo, esto surge en teorías y hay textos en donde le están uniendo diferentes piezas y muchas se encajan en todo esto que te estoy diciendo y la gente lo puede buscar en internet, o sea, puede buscar los mismos libros que han sido algunos digitalizados ya a la manera en que se ha podido, porque tú lo mencionaste hace rato, son papiros y libros muy viejos que faltan muchas partes, Miguel, faltan muchas piezas, pero al final de cuentas si a ti te entregan varias piezas del rompecabezas y logras armarlas, pero no por completo, dices, ya sé qué figura va a formar, pero Claro, necesito claro. las piezas para ponerlas. Como para ser concluyente, ¿no? Así es. Pero O sea, lo mismo de eso que estamos hablando. Entonces se teoriza que María Magdalena tuvo una relación íntima marital con Jesús y que hubo descendencia. Se menciona también que incluso cuando sucedió la crucifixión, María Magdalena ya estaba embarazada. Después de la crucifixión, cuando muchos de los apóstoles huyen y se esconden porque pues era como una persecución de brujas, prácticamente eso es lo que claro, se claro, se menciona, volvió una persecución. se volvió una persecución. María Magdalena huye. Después de que pasa todo esto de la crucifixión, huye a las orillas de Francia. Y de hecho esto lo podemos hasta analizar y ver de la manera en que lo hace la película del Código Da Vinci, que ahí lo menciona perfectamente. María Magdalena huye a Francia. Allí en Francia tiene a la hija de Jesús, que esa es la descendencia de Jesús. Pero cobra mucho sentido lo siguiente. Hay una palabra que se menciona que es el Santo Grial. Y de hecho muchos historiadores, investigadores, periodistas, alquimistas, lo que tú Claro. digas, y van desde todos los, como todos esos Ramas. tesoros escondidos, todos esos dogmas que están por allí alrededor de nosotros, Reliquias, ¿no? Les llaman. reliquias, todas esas reliquias que quieren encontrar la gente como para, pues sí, muchas traen poder. Está el Santo Grial, que se dice que es el cáliz que lleva la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Y aquí, pues, voy a hacer la comparación con la película del Código Da Vinci, que realmente no es descabellada. Suena descabellada al principio porque dices, a ver, güey, espérame, ¿qué me estás diciendo? Sí, claro, esa es una información diferente a la que yo conozco. Y sí me salta de repente en la mente que digo, no manches, o sea, es totalmente muy diferente a lo que yo creería que Jesús pudiera ser. Y para mí Jesús era inocuo, perfecto, virgen, o sea, no es humanizado. Sí, sí, sí. Entonces, en esta parte se menciona que María Magdalena huye a Francia y se alivia, y luego surge esto que es el Santo Grial. El Santo Grial en Francia se dice Le Saint Grial. Allí, si se desglosan las palabras inglesas, en donde había textos que se mencionaba esto, que era inglés nativo, pero medieval más bien, era inglés medieval, se, se puede identificar las palabras como sangre real. Entonces, el Santo Grial significa sangre real. La sangre real, si hacemos la asimilación con que el Santo Grial tiene que ver con Jesús, pero más bien no es un cáliz, sino que lo que tiene que ver con Jesús es la sangre real, pues la sangre real es la sangre de Jesús, la descendencia, el linaje de Jesús. Entonces, ¿Jesús tuvo descendencia? Sí, y bueno, puede ser. Y lo que está buscando la gente, que es una reliquia, que es un cáliz, no es eso, eso es simbólico. Sí, claro. O sea, eso es simbólico. Lo que está buscando es la sangre real, y la sangre real, ¿quién es? La descendencia de Jesús. Entonces, se dice que a partir de ahí, hubo mucho misticismo a partir de esto de la descendencia de Jesús, y donde fueron cubiertas este linaje. Esta información fue cubierta por muchas otras de las sectas y sociedades secretas que mantenían información muy, muy precisa de la religión, que para ellos son armas, ¿no? Para poder defenderse, porque no es para atacar, pero sí es también para defenderse, en donde se esconde el linaje de Jesús. Entonces, esta referencia que hacen del Santo Grial, que creemos que es un cáliz, realmente puede ser la descendencia. Es una forma metafórica de decirlo. Mira, y realmente todas estas leyendas se vuelven tan populares y se vuelven tan difíciles de ignorar porque llegan a tener una base en la que sí están basados en cuestiones históricas. Como tal, ese mito donde María Magdalena huye al sur de Francia, y a partir de ahí lleva consigo la descendencia de Jesús a una niña que llamada Sara,
Así es. no hay como tal un registro histórico, ¿no? Pero lo que sí hay son muchas migajas e indicios que dan a pensar otra cosa o que ponen en duda de por qué están ahí. Por ejemplo, toda esa zona del sur de Francia donde se dice que llega, hay un culto y una devoción muy grande a María Magdalena. Hay templos dedicados a ellas, se descubrieron también papiros, documentos que hacen mucha referencia a esta figura. Entonces, realmente abarcar este tema, por ejemplo, tan solo abarcar el tema del santo de la descendencia, pues da para mucho y para, yo creo que hasta otro capítulo, porque si quisiéramos abarcarlo aquí, pues es Sí, demasiado, es ¿no? demasiada información. Exactamente, pero lo que sí tenemos como fidedigno, o si nos queremos referenciar un poco a los textos canónicos, es decir una cosa, a ver, ¿a quién se le aparece Jesús después de resucitar? A María A María Magdalena. Magdalena. ¿Por qué no a Pedro si es el pilar de la iglesia? ¿Por qué no a Santiago? O sea, ¿por qué ni siquiera a su madre, que era su madre, no? Y creo que ahí me van a corregir tus suscriptores en los comentarios si iba con ella, pero el texto menciona que es a María Magdalena. Ella es la que va y dice, les imparte, ¿no? La nueva buena a los discípulos. ¿Por qué a ella? Ahora, si recordamos la crucifixión, pues cuando Jesús es crucificado, ¿quién está ahí? María Magdalena. Y está María, su madre. Ajá. Sí, de María, tu madre lo entiendo, o sea, pues Es como la amor, mamá. los que somos padres vamos a entender que pues ese amor es tan grande que no te importa estar en peligro tu propia vida con tal de estar ahí, ¿no? Porque los demás discípulos estaban escondidos, estaban temerosos, porque si a Jesús le estaban haciendo eso, ¿qué les Al iban? maestro. Sí, ¿qué les iban a hacer a ellos, no? Recordemos que hasta Pedro lo niega 3 veces Para salvar su para pellejo. sacar su pellejo, ¿no? Sin embargo, María sí está ahí. Dime, si nos ponemos a analizar, ¿qué clase de sentimiento hace que te arriesgues de esa manera? ¿Devoción? Y luego coincide en la diferencia de sexo. Jesús, un varón, María Magdalena, una mujer. Y muchos dicen, por ahí hubo algo que la mantuvo al pie del cañón Pues durante la claro, o crucifixión. sea, ¿qué clase de amor? Digo, Porque pero, ni siquiera Judas, que era el que tenía que cumplir el plan del Mesías para... sí, o sea, ni siquiera Pedro, que es el Nada. pilar de la iglesia, ni siquiera él. Nadie O sea, de ellos. ¿qué clase de sentimiento te hace estar ahí? ¿Qué clase de sentimiento tan fuerte? Bueno, habrá quien se aventura que realmente era un amor, pero no amor de devoción de maestro, sino amor sentimental, ¿no? Y yo creo que sí resultaría natural, Miguel. Tampoco no nos vamos a escamar y decir que es imposible, es que es Jesús, pero era humano, acuérdense, era humano. Y pues bueno, esto de María Magdalena, no manches, está súper cañón, está bien interesante porque sí surgen muchísimas dudas, porque a partir de que las teorías conspirativas que hablan de que María Magdalena huyó a Francia y que ahí tuvo su descendencia y que empezó a compartir este conocimiento, surge la persecución de las brujas. O Sí. sea, todo se empieza a unir porque la iglesia empezaba a perseguir a toda aquella persona, especialmente mujer, precisamente mujer, que tuviera diferentes prácticas, creencias y que profesara diferentes cosas a lo que la religión no permitía. La religión no permitía que se divulgaran ciertos secretos. Y creo que por allí históricamente lo que se consideraba herejía, brujería y pues que era la persecución de brujas. Si ahorita encuentras textos de qué era realmente lo que profesaban estas personas, vas a decir, no manches, por eso las cazaban. O sea, en estos momentos podemos ver que esa información realmente no para escamarse, o sea, realmente habla de espiritualidad, habla de encontrar tu yo interno, habla de poder elevar tu espíritu, tu alma, o sea, no había nada de satánico ni de hereje, pero pues obviamente... No va acorde a no, la directriz. Entonces en ese momento pues la Santa Inquisición, la cacería de brujas, que es si no mal recuerdo, hay un libro que se llama Maleus Maleficarum, que habla totalmente, que es el martillo de brujas, que es Exacto. totalmente la cacería de brujas. Que habla de cómo identificar a la bruja. Era una guía que entregaba a la iglesia a los cazadores de brujas para que pudiera identificar y decir, a ver, esta persona sí es bruja porque en el libro sí hace lo que dice el libro, ¿no? Justamente eso. Entonces, pues bueno, siempre va a ser un tema muy polémico todo aquello que vaya en contra de la religión y de las creencias dogmáticas que nos hacen creer. Y pues bueno, ya para ir acercándonos a la recta final, Miguel, porque esto está súper chido, la neta es que me encanta esa temática.
pero sí hay que irle dando ya forma a esto y vamos a, bueno, yo quiero hacer mi aportación sobre este evangelio que también pertenece a Tomás, Miguel, y que habla de algo sumamente crítico que no se menciona bueno, y te voy a decir casi para nada, porque sí hay palabras y sí hay pequeños datos que se mencionan en la Biblia de esto. Sí hay pequeños datos que se mencionan en la Biblia acerca de esto, pero no es muy relevante. O sea, desapareció como esta edad de Jesús. Y te estoy hablando de la infancia de Jesús, Miguel. O sea, ¿qué pasó con ciertos años? O sea, Jesús se pierde en el templo, lo hallan y ya Y ya de no hay repente pasa hasta los 17, 18 años. hasta la adultez, ¿no? Que pues O cuando sea, empieza a predicar. no inventes, ¿dónde está? ¿Dónde está esta infancia? ¿Dónde está esta adolescencia? ¿O no es relevante? ¿O Jesús no hizo nada? O sea, si se daba a notar desde pequeño, ¿por qué no hay eventos significativos? Pues bueno, en el Evangelio de Tomás, que es de los más apócrifos que hay porque menciona cosas que a mí me hacen sentido, pero que la iglesia dice, tranquilo, porque esto no puede salir a la luz, no puede, esto cambiaría totalmente cómo tenemos formada y adoctrinada ya la gente. Sí menciona la infancia de Jesús, y de hecho, así se llama este apartado del Evangelio de Tomás, que es la infancia, ¿no? La infancia de Jesús, hay varios datos que se comentan, Miguel. Uno de ellos sí me saca totalmente de onda y a lo mejor es un poquito friki, por así decirlo, por encontrar una palabra. Sí, es friki, es perturbador, o sea, se menciona que la Virgen María no dio a luz como tal a Jesús para empezar, ¿no? O sea, y creo que por aquí hay una pizquita pues de lógica, porque dices, bueno, si es hijo de Dios y si es el poderoso y si trae muchas cosas muy elevadas espiritualmente, de conciencia y de todo, pues es lógico que a lo mejor pues también haya como involucrado este tipo de fenómenos sobrenaturales. No estoy diciendo paranormales, sobrenaturales, aquello que no es normal para nada, que es el alumbramiento de María, de cuando tiene a Jesús. Se dice que no lo tuvo como normalmente las mujeres tienen a los bebés, sino que se le materializó en las manos. Y se menciona también que José llevaba ya embarazada a María y María tenía dolores de parto. La llevó a una cueva para que se pudiera aliviar. Salió a buscar a la partera, pero cuando salió se quedó anonadado de que había pájaros volando y se quedaron estáticos en el aire. Los ríos no se movían. Algún pastor que estaba pastoreando sus ovejas estaba totalmente congelado, o sea, se había congelado todo alrededor durante la materialización del niño Jesús. Cuando regresó con la partera vio una luz totalmente resplandeciente sobre María, así, o sea, sí la alcanzaba a ver a algo, pero no la veía que estaba aliviando. Cuando termina esa luz, tenía ya al niño Jesús en los brazos, se le materializó, Miguel. De esto hablan estos textos. Y así podemos empezar con este dato tan friki. Mira, yo creo que eso que dices tiene pues cierta relación, cierta lógica, porque debemos recordar cuál es el misterio de María, ¿no? María es la virgen eterna. Entonces, si tenemos un poquito de conocimiento anatómico, sabemos que al momento de dar a luz, pues aunque no hayas tenido una relación sexual como tal, pues pierdes tu sello de virginidad, ¿no? Ahora, esto es polémico porque van a decir, ¿cómo que sello de virginidad? A ver, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de hace 2000 años, donde sí era muy marcado que la mujer debía ser virgen, y no solamente virgen simbólico, sino sí virgen fisiológicamente. Estamos hablando de que el himen estuviera intacto, ¿no? Y de hecho en muchos textos se habla de la pureza de María, siempre de la pureza de María, y a veces uno lo quiere relacionar, bueno, pues no hubo una relación carnal con José, ¿sí? Pero aún así se menciona que siempre fue inmaculada. Entonces, ¿cómo sería la forma de su nacimiento sin tener que, pues, manchar esa inocuidad, esa perfección, ¿no?, de mujer que era María en ese momento? De hecho, en otro texto, en un texto copto sobre la vida de José, del padre de Jesús, hay una parte donde José está ya moribundo, está pues preparándose para morir, y sí habla con Jesús y le dice, oye, no entiendo el misterio de tu nacimiento, ¿sí? Y uno puede
pues pensar así como de que, pues, bueno, no entiende la concepción, ¿no? Pues que se embarazó del Espíritu Santo, Sí, pero, pero desde ahí, pero, desde embarazarse del sí, 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 Espíritu Santo. pero en cierta manera se puede, pues, creer, no entender, ¿no? Sí. Bueno, vino el Espíritu Santo y creció, ¿no? Pero él lo dice de una forma en el que, es que no lo comprendo, ya con terror, como porque está sintiendo la muerte, entonces, pues tendría más sentido que se refiriera a ese momento, ¿no? Que mencionas. Y de hecho hasta le pide perdón porque pues de las veces que como niño lo tuvo que corregir. Ajá. Sí, porque hasta lo menciona, ¿no? Sí, ten piedad de mí y olvídate de aquella vez que tuve que jalarte la oreja porque estabas teniendo un conflicto con un niño. Y es que justamente hasta eso es natural, Miguel, que los niños sean así, que que José lo haya tenido que haber corregido porque, pues claro, o sea, si era el hijo de Dios y si era el elegido de Dios para salvar al mundo de los pecados, pero también era lógico que pues era un niño, era humano y que como niño fuera caprichoso y que como niño fuera No enojón o tuviera control de que no su... tuviera control. Y luego imagínate en ese texto de la infancia que menciona Tomás, menciona que Jesús era eso, un niño caprichoso, que era un niño que si se enojaba actuaba con coraje y Como que todo niño, ¿no? Como todo sabiéndose niño. que tenía poderes, hacía diferentes cosas que, imagínate que eso lo pusieran en la Biblia. Yo creo que por eso falta esa parte de tanto de la infancia de Jesús, en donde se menciona que Jesús hacía pajaritos de arcilla y les daba vida. O sea, imagínate un niño con ganas de jugar, pero que se sabe que tiene poderes y que haga eso. O sea, yo creo que sería natural y a lo mejor sería más creíble que sí lo hiciera y que se lo mencionara en la Sería un Biblia. poco más humano, ¿no? Sería más humano. Además, también se pinta como un Jesús así caprichoso de niño, de esos niños que hemos visto nosotros en el supermercado, de que hasta que no hacen las Que cosas saben su posición. que saben su posición. Entonces, Jesús cuando era niño tenía rencillas, problemas con niños, y si alguien le caía gordo y si alguien le pegaba al pasar, lo desvivía, pero después le daba ese remordimiento y ese miedo como niño, y luego le volvía a dar la vida, lo revivía. Entonces, esa parte no entra en la Biblia, Sí. pero se menciona en ese texto. Incluso otros niños que le llegaban así como a patear los charcos en la cara, los maldecía y les decía que, o sea, les aventaba una maldición, sabiéndose que tenía el poder para que le pudiera pasar. Entonces, todo esto no se menciona en la Biblia, no se menciona en el canon, pero sí en los libros apócrifos y en el de Tomás se menciona perfectamente esto, que Jesús era un niño caprichoso, que abusaba de sus poderes, que desvivía y revivía gente a placer. Entonces, ¿te imaginas la conmoción que tendría la gente cuando se mencionara eso en misa? Sí, claro, ¿no? O sea, pues estamos hablando de un niño pequeño con poderes sobrenaturales, ¿no? Sobrehumanos. Y pues se entiende perfectamente que este texto no sea canónico porque pues ya lo mencionaste tú en lo que menciona a partir del alumbramiento, pues sí deja mucho al misticismo, al esoterismo, ¿no? Y es lo que son estos textos, o sea, al final del día estos textos gnósticos sí juegan mucho con esa parte del esoterismo, del misticismo. De hecho, las corrientes gnósticas de hoy en día pues ya hasta manejan mantras, meditación y tratan de llegar a estados de conciencia elevadas, de que se van a meditar varios días para alcanzar mensajes divinos, ¿no? Y ya se aparta mucho de la idea ortodoxa cristiana que tenemos pues hoy en día. Sí, Miguel, la verdad es que esto es bastante extenso, bastante complejo. Hoy en día podemos tener un poquito más de herramientas psicológicas, espirituales, desarrollo personal para entender ciertas cosas pero que en aquel momento cuando surgieron pues era totalmente satanizado, era totalmente fuera de lugar. ¿Y cómo crees que vamos a poner eso? Y no, eso no puede salir a la luz. Todo ha sido parte como de una manipulación, de un control de información, y a través de la información se controla a las personas. Fíjate que me faltó mencionar un texto, pero yo creo que no lo voy a mencionar, lo vamos a dejar interesante para otra siguiente ocasión, en donde vamos a hablar del fin del mundo, de diferentes formas en que se ha establecido esto y que se ha visualizado el fin del mundo por diferentes personas. Hablemos del Apocalipsis. Y vamos a hablar también próximamente del Apocalipsis de Juan, que es uno de los evangelios que que sí es canónico. Y vamos a hablar de algunos fines del mundo que no son canónicos y que son apócrifos por la forma tan explícita de poderlo mencionar. Está el Apocalipsis de Pedro,
y está el Apocalipsis de Enoc, y está el Apocalipsis de Adán. O sea, son muchos textos que realmente hablan del Apocalipsis de una manera muy similar entre ellos, y qué casualidad que son similares entre ellos, pero son apócrifos, y el que no es apócrifo viene bien light, ¿no? O sea, si Muy simbólico, ¿no? si tú como niño en algún momento tuviste la Biblia y déjame voy al Apocalipsis porque quiero ver cómo termina el mundo, realmente está lleno de simbolismos, no da miedo. Obviamente, entre más avanza la sociedad, entre más avanzamos como personas, menos cosas te van a dar miedo y todo pasa a ser como muy trivial. Pero esto del Apocalipsis de Juan sí está lleno de simbolismos. Pero sí lo vamos a comparar, Miguel, con estos evangelios apócrifos, estos textos que la iglesia marca como prohibidos, pero prohibidos de creencia, de que los asimiles, sobre el fin del mundo. Yo creo que este va a ser uno de los episodios que próximamente vamos a tratar. Ahorita desarrollar el Apocalipsis está cañoncísimo, o sea, necesitaremos como otra hora completa. Y pues yo creo que lo vamos a cerrar aquí en esto de los textos apócrifos, de los evangelios que no se permite que se unieran al canon. Claro, ¿no? Y pues como tú lo dices, pues realmente textos apócrifos hay muchos, evangelios decenas, hay bastantes, ¿no? Como mencionar, por ejemplo, Pedro y su Apocalipsis, o también en ese mismo evangelio que habla sobre que hubo testigos de la resurrección de Jesús, cosa que no aparece en los canónicos. Tenemos también el evangelio de Santiago, donde se habla sobre la infancia de la Virgen María y la concepción de ella también, y dato, o sea, muy curioso que después de Jesús, ¿qué otro personaje es tan importante dentro del catolicismo? La Virgen La Virgen María, y de ella no tenemos información de nada, ¿no? Y este evangelio lo Y menciona. es tan venerada, Sí, y es sí. tan socorrida y todo, y no tenemos información de ella más que fue la madre del Mesías. Sí, exacto. Textos, no sé, donde Jesús narra la vida de su padre José, ¿no? Y ahí se menciona a lo mejor que ahorita puede ser muy polémico sobre que a José se le entrega a una María de 12 años para su cuidado para su cuidado en preparación para casarse, ¿no? Y que pues María queda encintada de Jesús a los 14. Y por ahí también hay textos de los hermanos de Jesús. Claro, ¿Sabes? claro, Porque claro. no era hijo único, o sea, Sí. nosotros creemos que era hijo único. Pero Pero no era hijo, no, porque pues José ya venía de un matrimonio, él era viudo. Ujú. Y ahí tenía varios hermanos que tampoco no tienen relevancia dentro de la vida perdón, no tienen relevancia dentro de los textos canónicos, pero sin embargo que pues, crecieron con él. Ajá. Sí, Y todo esto, Miguel, yo creo que sí lo vamos a dejar para un segundo episodio y lo ponemos así como preámbulo, ¿sí? Como preludio de otro episodio así súper bueno de estos textos prohibidos. Y cuando digo prohibidos siempre lo voy a decir entrecomillado porque es prohibido por unos cuantos, no por todos. No es una ley de fueron prohibición. prohibidos en su momento. Y si En su fueron momento, perseguidos. sí. Y si fueron Muy perseguidos. perseguidos y muy satanizados. Claro. Pero hoy en día yo les quiero recordar a los suscriptores, si tú puedes buscar el texto de los que estamos hablando, puedes buscar el Evangelio de Tomás, puedes buscar el Evangelio de María Magdalena, de Santiago, del que tú me digas y mandes, lo puedes buscar y en internet está la información y puedes hacer comparaciones y puedes abrir tu Biblia y hacer las comparaciones y puedes ampliar un poco más tu pensamiento y tu crítica. Claro que lo pueden hacer. Hoy en día sí se puede hacer. En internet hay tantísimas cosas, Miguel, que incluso lo que no creías que estuviera allí está. Ahí está. Entonces, ahorita no son libros prohibidos, sí, y se mencionan mucho como libros ocultos. Sí, sí. Claro, o sea, hay que mantener el misticismo en estas cosas, pero son prohibidos en el sentido en que la iglesia no va a permitir que tú creas en esto, y eso no te hace hijo de Dios. Sí, sí, no. Porque no es algo que nosotros permitimos para que tú te acerques al reino de los cielos. O sea, en ese sentido está prohibido. Pero realmente de prohibido no tiene nada, de oculto tampoco porque ya está a la vista de todos, pero anteriormente sí. Eso sí cabe hacer la distinción. Anteriormente perseguidos, satanizados, prohibidos, ocultos, causaban herejía, o sea, un montón de cosas que dices, no manches, o sea, ahorita yo creo que si hicieran eso, muchísimos estarían encerrados, muchísimos ya no hubieran ganado el cielo para nada. Entonces, no se trata de eso, sino que reconozcamos que son textos que son muy polémicos, muy criticados, pero no criticados por las personas. Sí, por algunos fanáticos sí, Sí, pero claro. la mayor crítica surge de la iglesia, de los altos eclesiásticos, que dicen, ¿cómo vas a andar creyendo eso? Nosotros no te pusimos eso en la Biblia, o sea,
Ahora, No es hereje, no, eso es del diablo. El diablo está metiendo su cola para que tú creas en otra cosa que no es. ¿Sí me entiendes? O sea, a través del miedo te infundan como redirecciónate, vente para acá. sí, sí, no, y claro, también tampoco no estamos diciendo que entonces el gnosticismo es la verdadera guía cristiana, porque Sí, la pues panacea del tampoco, universo no es. tampoco, porque al final del día ellos también tienen sus vicios, ¿no? Y ya desde el hecho de que sea tan elitista, de que pues para acceder a ciertos conocimientos de salvación solamente tienen que ser unos cuantos, que es lo que marcan estos textos, por eso nada más es Judas, que María Magdalena no son a todos, pues de ahí también ya están jugando con ocultar esa salvación, ¿no? Y seamos sinceros, pues no es el mensaje que Jesús quería venir a dar, ¿no? El mensaje de salvación a todo el mundo, de yo soy Bueno, hijo de Dios y tú también eres hijo de Dios. o al menos no me resulta tan lógico que Jesús sea tan egoísta como lo quiere hacer ver a veces la iglesia. Las corrientes Sí, cristianas, las, ¿no? las corrientes eclesiásticas que digan, ¿sabes qué? No, Jesús no dijo eso, Jesús dijo que el otro. Bueno, Jesús habló con mucha gente, Miguel. No tenía así como que a ti te voy a compartir nada más esto y a ti también y a ti esto y cosas diferentes. No, creo que muchos se unen en algún punto convergen todos de las enseñanzas de Cristo, pero por alguna razón está distorsionada y esa razón puede ser manipulación, puede ser control de la iglesia, de esa estructura. Y hablo como iglesia en general, no hablo específicamente de un papa, no hablo específicamente del sacerdote de mi colonia. No, a lo mejor él también trae esas enseñanzas y él hace lo mejor posible para enseñarte las enseñanzas de Cristo, pero por algún motivo por ahí en el tiempo se perdió esa buena intención y hubo una mala manipulación de las cosas. Y entre esas cosas, pues están las enseñanzas de la Biblia. Y mucho antes de eso, otros siguieron las mismas instrucciones de lo que originalmente se había modificado, Y Miguel. así Entonces, atrás, así hasta nos podemos ir hasta llegar al origen 325 ajá, después de las Cristo. personas que dijeron, así se va a hacer y así vamos a redirigir. Y pues bueno, eso es la verdad muy complejo, es muy complicado de entender en muchas ocasiones, Miguel. Pero yo creo que en otra ocasión vamos a retomar esto que quedó por ahí en el aire, que fueron estos evangelios que solamente hicimos mención de que existen, de estos textos del Apocalipsis que existen, porque esto requiere un episodio completo, requiere mayor profundización como para poder dar detalles y que realmente la gente vea que es complicado, que es complejo y que es perturbador. O sea, hay cosas que es más, a veces lo que más nos perturba es lo que hacemos como personas, como seres humanos. Y yo sé que este podcast hemos tomado temática paranormal, sobrenatural, mística, controversial. Y pues de eso se trata, ¿no? Como de tomar diferentes ramificaciones de que hay en nuestro alrededor y que no solamente es Miguel caminando como robot, actuando así, actuando así, esto, bla, llega a su casa y se duerme. No, también hay cosas, Miguel, que están a tu alrededor que te pueden hacer pensar y que te pueden ampliar un poquito más la visión. Y no para que te perturbes, sino para que tomes conciencia de diferentes cosas y para que lo que tú mencionaste al principio, abras la mente, abras los ojos, no solamente es caminar como los caballos, así tapado de los lados. Claro, claro. Hay una visión muy amplia. Depende de mí creerlo o no creerlo, sí, no de lo que diga Marco, no de lo que diga Miguel. Al final de cuentas, esta es nuestra opinión, esto es nuestro juicio, esto es nuestro criterio. Dicen por ahí, ¿no? O sea, tú tienes una idea, yo tengo otro, y en medio de esas dos hay algo muy parecido a la verdad. Ajá, entonces, pues así lo vamos a dejar y lo vamos a dejar en la mesa y lo vamos a dejar al aire, pero obviamente con todo el respeto de las creencias de los demás. Yo respeto a los seguidores y a los suscriptores, a quien escucha este podcast, que crean lo que les haga más felices, que crean lo que les deje más tranquilos. Al final de cuentas, esto yo se los comparto de todo corazón y lo hacemos con mucho cariño de antemano, pero sí con aquella iniciativa de despierten un poquito más, conozcan un poquito más, sean más críticos, sean más analíticos y no crean solamente que lo que yo conozco y lo que mi mente me dice que existe, existe. Hay cosas como los fenómenos paranormales que Dios santo, qué dolor de cabeza le da a la gente que no, que rehúsan a creer y hasta el momento que le pasan dicen, es que sí existen. Pues sí, ya te pasó y sí, ahora sí existen, pero antes te rehusabas y dices a los demás es que ¿cómo se llama? Te sugestionas, es que viste una película de terror, es que eso no existe, Eso es que fue es un tu sueño, imaginación. una pesadilla. Y al momento que le pasa, güey, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento? Lo mismo acá, es información que ahorita no te entra y dices, no, o sea, ahorita no dijeron esta información, no me late, siento que no va con mis ideales. Pasa el tiempo y empieza a ver que alguien lo nota, lo hace el comentario.
y luego alguien más, y luego alguien más, y dices, a ver, ya es momento entonces de cambiar chip y empiezas a tomar un pensamiento diferente. Pero este pensamiento te debe llevar a la plenitud, Miguel. No es para que te perturbe. Si hay cosas que perturban, sí, siempre va a haber. Eso no se va a quitar. Pero eso es como para que te lleve a la plenitud de tu persona y pues que te hagas completo mentalmente, ¿eh? O sea, también hay que trabajar en eso. Y pues bueno, así lo vamos a dejar. Yo quiero agradecerte, Miguel, de antemano que hayas estado aquí. La verdad fue una experiencia muy nutritiva el hablar de estos libros que no muchos se atreven a hablarlo y que sí la andan por ahí investigando y todo, pero no se atreven a hablarlo O lo por ven el temor. solamente en ficciones, ¿no? Como Ajá. películas, En la novelas. película y ya con eso se quedan. Pero no, creo que es muy nutritivo también hablarlo y sacar puntos de vista con otra persona. Estemos de acuerdo tú y yo o no, estemos de acuerdo con alguien más. Al final de cuentas es un punto de vista. Y yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de poder compartir contigo esta información. Muchísimas gracias, Miguel. Y yo creo que sí va a haber un segundo episodio de esto. No creo, estoy seguro que va a haber un segundo episodio porque quedaron muchas cosas al aire. Claro que sí, no, pues muchas gracias, Marco, por invitarme. Espero que a tus suscriptores les guste, y que pues si este tipo de temas les llega a interesar, pues que ahí pongan en los comentarios, ¿no? Sí, Queremos pongan más, en los Marco. comentarios, me gustó esto, me sacó de onda esto que dijo Quiero hablar Miguel. de esto, quiero hablar del libro El Martillo de las Brujas, no sé, ¿no? Y que ellos también, pues, puedan sugerir Pueden qué ser es lo- parte de esto, ustedes son Claro que parte sí. de esto. Esto, acuérdense, suscriptores, esto es por y para ustedes. O sea, Claro que sí, pues al muchas final de gracias, cuentas, Marco. esto lo hacemos con mucho cariño y traemos invitados de calidad también. Gente que le gusta, gente que comparte sus experiencias y sobre todo que lo comparte con ustedes. Así que muchísimas gracias, Miguel. No, pues gracias a ti, Marco, y esperemos estar aquí nuevamente. Claro que sí, Miguel, así va a ser. Amigos del terror, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo te agradezco tu preferencia, te agradezco que hayas permanecido hasta este momento y sobre todo espero que te haya encantado este episodio que deja muchas dudas ahí al aire, claro que sí, pero también clarifica algunas otras que por allí quizá tuvimos. Entonces yo te agradezco que hayas estado hasta este momento y quiero desearte que tengas una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo espero que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.